Qué bueno estar aquí con ustedes otra vez. Continuamos con lo que hemos venido trabajando. Esta es la segunda parte del tema el criterio de oportunidad. Y veníamos hablando de los supuestos de procedencia de aplicación del criterio de oportunidad y hablamos del numeral primero, numeral segundo, numeral tercero y ahora estábamos en el numeral 4, donde tratábamos el tema de la participación y la responsabilidad mínima del acusado dentro del procedimiento. Ya habíamos explicado un poco sobre cuándo hay responsabilidad máxima, por así decirlo, responsabilidad mediana o responsabilidad mínima, y cuándo no hay responsabilidad en el acusado. Teniendo estos parámetros, explicábamos un ejemplo para tratar de comprender el tema de la responsabilidad mínima, y lo que nos interesaba ver es de que en un momento dado hay responsabilidad y en otro momento no va a haber responsabilidad, aun cuando los elementos fácticos concurran en las mismas circunstancias. O sea, recordando, una persona toma un arma y le da muerte a otra persona cometiendo el delito de homicidio. Pero, no obstante, los elementos fácticos son típicos porque encuadran en una norma, en el tipo penal del homicidio. Resulta que el sujeto es irresponsable del hecho. ¿Por qué? Lo veníamos explicando. Porque pueden concurrir circunstancias eximentes de la responsabilidad penal como elementos negativos del delito, y entonces habíamos hablado de la legítima defensa. Entonces, corresponde ahora explicar esto. Si existe una agresión ilegítima, que es un requisito para la legítima defensa, una falta de provocación suficiente por parte del ofensor y necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler ese ataque. Estos tres requisitos, si concurren, resulta que el sujeto, no obstante su acción, se incurrió en una acción delictiva, y podríamos decir en un tipo penal de homicidio, resulta que no es responsable. Teniendo este ejemplo, entonces ya tenemos claro cuándo hay responsabilidad y cuándo no hay responsabilidad, los dos extremos. Y cercano a la no responsabilidad, habrá responsabilidad mínima, luego habrá responsabilidad media y luego responsabilidad máxima para llegar acá. Entonces ya tenemos algunos parámetros como para decidir cómo operaría la aplicación del criterio de oportunidad. Pero ¿qué tratamiento le da el Código Penal cuando hay responsabilidad mínima cercana a la no responsabilidad? Podemos ir viendo nuestros códigos y vamos a ir viendo que entre las circunstancias modificativas de responsabilidad penal vamos a encontrar un exceso en las causas de justificación, que no es más que que la persona incurrió en sus actos en algunas causales para que se dé la legítima defensa, pero no concurrieron todas y hubo un exceso en las causas de justificación, lo cual implica que el tratamiento del caso es una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, y en este caso tenemos un atenuante para el sujeto en casos de responsabilidad mínima. Por decir algo, se dio una agresión ilegítima, se dio una falta de provocación, pero resulta que el medio empleado no fue proporcional al peligro. Y solo por esta razón el sujeto sí es responsable, y entonces su conducta se puede sancionar con el delito de homicidio. Pero podemos ver claramente que casi era una legítima defensa, y muchas circunstancias o muchos casos en la vida real se dan muy cercanos a esto. Aquí tenemos el claro ejemplo entonces de una responsabilidad mínima, y también tenemos el otro supuesto de este mismo artículo del numeral 4, que es la participación mínima. También tenemos que irnos al Código Penal y revisar esos casos de participación mínima, y vamos a encontrar pocas posibilidades porque nuestro Código Penal no es tan actualizado, ya tiene bastantes años en que fue emitido, y entonces en esos sistemas pues no había más que la autoría, no había más que la participación.
La responsabilidad máxima serían los autores y los cómplices del delito tendrían una participación menor, por ejemplo, por así decirlo, y por lo tanto una responsabilidad menor también. Pero ¿qué hay menos del cómplice? No tenemos ninguna figura específica que disminuya la participación en el delito en el grado de cómplice. Lo que sí tenemos es un delito particular que se llama el encubrimiento, que es el que está abajo en participación del cómplice. El que tiene mayor participación en el delito sería el autor, luego el que tiene un poco menor participación sería el cómplice y luego estarían los encubridores. Bajo este esquema, entonces, quien haya tenido participación muy pequeña, por así decirlo, o muy poca participación, había que analizarlo desde lo máximo, que sería tomar participación directa en los actos propios del delito y luego ir disminuyendo para ir a lo mediano y luego ir viendo a las acciones del delito de encubrimiento, que ahí corresponde, que básicamente son apoyos posteriores a la comisión del delito, pero el caso concreto habrá que analizarlo. Lo que yo quería es ejemplificarles que para aplicar el criterio de oportunidad no estamos sujetos a los 5 años que decía el numeral tercero, sino en este numeral cuarto las posibilidades son mucho más amplias. Tenemos mucha más posibilidad de actuar bajo estos parámetros y lo que tenemos que ver es analizar muy detenidamente la conducta del sujeto, ver su responsabilidad y ver hasta dónde esta es mínima y en el caso de la participación en el delito, también ver en qué caso su participación es mínima para poder ser beneficiada a esta persona con el criterio de oportunidad. No importa de qué delito se trate, vean eso que es importante. La ley no nos limita, no nos dice que en estos casos no procede, sino tenemos la libertad de hacerlo en cualquier caso. Yo creo que ha sido muy importante ir discurriendo sobre esto. Ya tenemos muy claro entonces cómo aplica el criterio de oportunidad. Lo siguiente que corresponde es analizar una figura de aplicación de criterio de oportunidad que está dentro del mismo esquema de la desjudicialización, sin embargo, no obedece a devolver a la víctima su protagonismo o su empoderamiento sobre el conflicto que ocurrió, porque no va a haber reparación del daño. En este caso no hay reparaciones de daño. En este caso el objetivo de la aplicación del criterio de oportunidad tiene otro sentido y es colaboración con la administración de justicia, porque la persona a quien se va a beneficiar con el criterio de oportunidad va a dar información relevante que nos permita llevar ante la justicia aquellos cabecillas, aquellos autores de los delitos graves que la ley los enumera ahí en el numeral sexto que hemos venido hablando. Hay una serie de delitos, entonces, donde una persona puede presentarse ante el Ministerio Público y darle información que permita llevar con claridad y determinar cómo se cometió el delito, quiénes han participado, etcétera, etcétera. Si esto ocurre, también la ley le da la posibilidad de que esta persona se pueda beneficiar. Esto no es más ni menos que lo que llamamos la colaboración eficaz. Claramente no obedece a ese criterio de reparaciones de daños, sino lleva el objetivo de hacer eficiente el sistema penal mediante ese tipo de colaboración. Y entonces aquí hay un tratamiento distinto a lo que hemos venido platicando. En primer lugar, no hay reparación del daño, no ocurre nada de eso. Lo que sí hay es una declaración de una persona y esa colaboración es útil, pertinente y esencial para poder investigar más el hecho delictivo. Ahí están enumerados cuáles son los casos en que es posible, están narrados por bienes jurídicos y de esa manera quien dé ese aporte, el fiscal tendrá que analizarlo y dice, vale la pena que esta persona se vea beneficiada con el criterio de oportunidad porque nos está apoyando para poder determinar quiénes más han participado en este delito. Pero hay una cuestión importante, no puede ser cualquier persona. De lo que hablamos anteriormente nos sirve un poco, porque no pueden ser los autores del delito desde el punto de vista de la autoría, quien presta esa colaboración eficaz,
Tampoco puede ser el cómplice de ese delito. Tienen que ser los de grado menor. Estoy hablando de los encubridores. De esa cuenta, como el delito de encubrimiento es un delito autónomo, que no tiene nada que ver con las formas de participación en el delito, pero sí nos sirve para aplicar el criterio de oportunidad en este caso. Entonces el abogado lo que tiene que tratar de hacer es ubicar la participación de su cliente como un encubridor. No es un autor, no es un cómplice, sino su participación es a título de encubrimiento. Si esto fuera así, entonces él puede dar la colaboración eficaz ante el fiscal. El fiscal analizaría la información que les da, la podría verificar y luego tomar la decisión de beneficiar a esta persona con el criterio de oportunidad. Lo que tendría que hacer es, primero, recibir la declaración. Por supuesto, el abogado también, el defensor, lo platicaría, lo discutirían, se presta la confesión y la declaración eficaz sobre el caso. El fiscal se lo plantea al juez y el juez en este caso tiene la obligación de aceptarlo porque el criterio de la aplicación del criterio de oportunidad para este caso es prácticamente un derecho que tiene la fiscalía para tomar la decisión de la validez de ese testimonio. Y el juez lo que tiene que hacer es aplicar el procedimiento desjudicializador, el criterio de oportunidad, y en este caso ocurre algo distinto a los demás casos. En los demás casos se otorga el criterio de oportunidad y el procedimiento queda durante un año archivado. Y el proceso va a concluir y termina hasta que el año transcurre. Pero en este caso de la colaboración eficaz, no se aplica el año, sino inmediatamente el juez decreta el sobreseimiento del caso, o sea, cierra el caso en favor del acusado. El criterio de oportunidad no tiene entonces el efecto de ordenar el juez al fiscal una abstención al ejercicio de la acción, sujeto al plazo del año. No. En este caso, el juez de una sola vez dicta un sobreseimiento y cierra el caso. Para ello, previamente a esta resolución, el juez tiene que señalar una audiencia y en esa audiencia se va a recibir la declaración de esta persona, del sindicado, en calidad de anticipo de prueba. Una vez judicializada esta prueba, esta declaración, entonces viene el juez y decreta el sobreseimiento y el caso queda cerrado. Vean qué importante la aplicación del criterio de oportunidad para este tipo de casos. Quiero que pongamos atención porque no quiero que ustedes se vayan a confundir con el derecho premial de la ley contra la criminalidad organizada, contra la delincuencia organizada. No nos vayamos a confundir porque el criterio de oportunidad en su numeral sexto, que regula la colaboración eficaz, es distinto al que regula el derecho premial en la ley contra la delincuencia organizada. Es otro el procedimiento para aplicar allá y es otro el tipo de beneficios el que se tendrá que resolver. Acá ya les explicaba, lo que se resuelve para este caso es un sobreseimiento, el caso se cierra. Sin embargo, también ya solo nos falta para concluir el tema del criterio de oportunidad de explicar que el criterio de oportunidad entonces durante un año del caso del numeral 1 al 5 queda en archivo. Transcurrido ese año, la persecución penal quedará extinguida. En el caso del numeral sexto, se decreta el sobreseimiento y desde ese momento se acabó el proceso penal en contra de esa persona. Por supuesto, es posible la apelación y una sala podría revisar esa decisión, pero ahí termina entonces el caso para la persona acusada por aplicación de un sobreseimiento. En este caso es distinto y no esperamos ese año que habíamos dicho. Es totalmente distinto. Pero ¿qué pasa? ¿El criterio de oportunidad se puede revocar? Es posible que se pueda revocar. Sí es válido que se pueda revocar. En cualquiera de los casos, si el fiscal, el agraviado también, determina algún incumplimiento en las reglas de comportamiento, alguna acción indebida en las reglas de abstención o se comprueba algún vicio de consentimiento. Si el delito era mucho más grave de lo que se pensó, hay un pequeño fraude ahí en este tipo de temas, es posible que el fiscal lo note y lo que tendría que hacer es provocar una audiencia para revisar las condiciones
del criterio de oportunidad y solicitar la revocación del criterio de oportunidad. Un juez lo podría considerar y entonces podría revocarlo y dejarlo sin efecto, y lo que esto implicaría es que la persecución penal continuaría su curso y volvería a su estado anterior, como que si no se hubiera aplicado el criterio de oportunidad. Como pudimos ver, el criterio de oportunidad tiene tantas posibilidades, tiene tantas formas para poder buscar la manera de resolver el caso mediante una salida alterna, no por el procedimiento común o normal, sino nos fuimos por una salida alterna especial y nos permitió resolver el conflicto. Qué bueno sería que muchos abogados conociéramos muy bien esto a detalle, y eso nos permitiría resolver los casos sin agotar todas las fases del procedimiento ordinario. Dejamos el tema hasta acá. Yo creo que ha sido bastante lo que hemos trabajado el día de hoy. Les agradezco siempre su presencia en nuestro canal. Le pido por favor que lo sigan y que lo compartan, porque es importante que lo que hemos aprendido lo compartamos con otras personas. Que estemos muy bien, que tengan muy buen día. Hasta pronto.